¿Quiénes son los mormones? ¿Por qué se les considera una secta? ¿Es bíblico lo que ellos enseñan? Quédate en este programa y conocerás la verdad de esta secta. Hola amigos, que Dios les bendiga. Quien les habla su amigo y hermano Anthony Guevara. Estoy aquí para presentarles su programa Noticias Proféticas. En esta secuencia hablaremos de las sectas, hablaremos de los mormones. Esta secta se da a sí misma el nombre de Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El profeta y fundador de esta secta fue Joseph Smith, nacido en 1805 en Sharon, Vermont, Estados Unidos. Según sus declaraciones, en 1820 se le apareció el ángel Moroni en el monte Cumorah, al oeste de Nueva York. Este ángel lo visitó regularmente y en 1827 le confió un secreto. En un bosque, bajo una roca, había un cofre que contenía unas tablas de oro. Supuestamente que Dios no había aún revelado. Característica 2 de una secta. Ellos piensan que con el Apocalipsis Dios aún no había cerrado el canon de la Biblia. O sea, para ellos Dios se había olvidado de revelar alguna de sus profecías. En estas tablas de oro figuraban una escritura desconocida que no obstante podía ser descifrada y traducida si se leían con unas gafas especiales. Eso dice la historia de esta secta. Era la verdadera religión. Allí está, yo les dije que una de las características de una secta es que se le atribuyen, ellos mismos se atribuyen que son la religión verdadera, así como los católicos, así como los testigos de Jehová, como los adventistas. Ellos dicen ser la verdadera religión. Era la verdadera religión proclamada en América por Cristo, el otro evangelio después de su resurrección. Pero se había perdido y después de la muerte de Mormón, el último profeta, tenía que ser divulgada por Joseph Smith. Eso es lo que contenía en estas tablas que Joseph Smith encontró. Se le considera una secta porque es imposible que Dios haya olvidado de revelar algo que recordamos que el apóstol Juan dijo en el Apocalipsis capítulo 22, versículo 18. Dice esto el apóstol Juan: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Además, el apóstol Pablo fue muy claro al decir en el libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 8 al 9, él dijo con palabras claras y sencillas de entender. Dice: mas si aún nosotros los apóstoles, o un ángel del cielo, esto me suena mucho, el ángel Moroni que bajó y que le dejó las tablas de oro a Joseph Smith, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente, este evangelio que ya lo vamos a conocer en este momento, de aquí a un poco, otro evangelio diferente que nosotros hemos anunciado, sea anatema, sea maldito este ángel o este ser que trajere un evangelio diferente. Como dicen por allí,
una nueva revelación. Esto es muy extraño, pero muy extraño. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Qué terrible todo esto. Aquellas personas que llevan y profesan un evangelio diferente al que Cristo ya estableció en los 66 libros de la palabra de Dios, son malditos. Así de sencillo. Es una lástima por todas aquellas sectas. El movimiento así creado tuvo gran éxito. Joseph Smith se instaló con sus discípulos en Nueva York. El 6 de abril de 1830 fundó una iglesia. Él mismo se atribuyó los títulos de sacerdote. Características de una secta es esta, que la gente, los líderes se atribuyen títulos como apóstol, serafín, arcángel, qué sé yo, tantos que se han inventado hoy en día. También se declaró profeta y rey, caballeros, rey, querido hermano. Al principio admitió la poligamia, o sea, dijo, si yo soy rey, como David tuvo 19 mujeres y Salomón 1000 y tantas mujeres, yo también merezco como rey ser polígamo, tener muchas esposas. Esta es una aberración total. Al principio admitió la poligamia, pero esto lo creó muchos problemas, o sea, la poligamia le creó muchos problemas, pues se casó con aproximadamente 40 mujeres. Según Smith, él podría vivir casado con varias mujeres y tener concubinas, pues los reyes tenían tales privilegios. Pero la Biblia dice, Nuevo Testamento, 1 Corintios capítulo 7, versículo 2, la segunda parte del versículo dice, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. No dice 2 ni 3, ni tampoco en el principio. Dios no le dio 10 mujeres a Adán, Dios le dio una sola esposa, ayuda idónea. Y un líder o un pastor de una iglesia debería de tener estos requisitos. Según 1 Timoteo capítulo 3, versículo 2, pero es necesario, dice el apóstol, es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Ahí está el detalle, marido de una sola mujer. Y Joseph Smith tuvo muchas mujeres. Entonces, características de una secta. Tuvo muchas esposas. Y la Biblia dice que tengan una sola esposa. Entonces, es una secta. Es una secta. Nació como una secta y seguirá siendo una secta. Sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Si una persona no cumple los dos primeros requisitos, que sea irreprensible, marido de una sola mujer, no puede ser sobrio, decoroso, hospedador, apto, ni tampoco apto para enseñar. Es lamentable, por eso que esa es considerada una secta. En 1844, Joseph Smith presentó su candidatura a la presidencia de Estados Unidos, erigiéndose campeón de las reformas radicales. Cuando se hallaban en camino hacia Cartago, donde había de encontrarse con el gobernador de Illinois, él y su hermano fueron detenidos y linchados por sus adversarios, y allí murió Joseph Smith. Una de sus muchas doctrinas que fundó, que estableció, una de sus muchas herejías son estas. Una de sus más terribles herejías es que ellos creen y enseñan que una vez Dios fue hombre. O sea, no es que Dios se hizo hombre como Cristo descendió del cielo y se hizo hombre. No, ellos dicen que una vez Dios, el creador del universo, fue un hombre. Primeramente fue un hombre, después fue un Dios. Eso lo dijo uno de sus profetas. Brigham Young dijo, si nuestro Padre y Dios estuviera dispuesto a caminar por estos pasillos, no lo distinguiríamos de otro de la congregación. Verían a un hombre y eso es todo lo que conocerían acerca de él. Eso está en su diario de discurso, el volumen 2, en la página 40. Mas la Biblia, la palabra del Señor, nos dice que Dios es eterno.
4:24 del libro de Juan dice que Él es espíritu. 1:1 del libro de Juan dice que Él existió desde la eternidad. Él no tiene principio y no tiene fin. Otra de las cosas que ellos enseñan y mencionan es que creen que Dios el Padre tiene muchas esposas. Ellos dicen que tienen muchas esposas. Lo revelaron sus apóstoles de los últimos días. Eso está en el libro El Vidente, que ellos lo tienen en la página 172. Ellos claramente le enseñan a todos los miembros de estos tiempos, los enseñan que Dios el Padre tiene muchas esposas y está procreando hijos espirituales. Es lamentable. Ellos dicen que Dios el Padre está procreando hijos con sus esposas en estrella Kolob, procreando hijos espirituales. Eso está en su libro, en el libro de Abraham, capítulo 3, versículo 9 al 16. Pero la Biblia, la palabra del Señor, nos dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Él no está en alguna estrella lejana, allí teniendo muchas esposas y procreando. Esta es una herejía total y un ataque directo al Dios Todopoderoso. ¿Y quién hace esto? Satanás, el diablo. Una de las peores y terribles herejías es que ellos enseñan en su iglesia que Jesús y Satanás son hermanos en espíritu. Esto sí que es terrible. Ellos dicen que Jesús y Satanás son hermanos espirituales. Eso los enseñó su profeta, un hombre llamado Kimball. Les enseñó todo esto. Eso está en la revista Ensign, que se publicó en diciembre de 1980 en la página 5. Pero la Biblia, la palabra del Señor, nos dice que Jesús es Dios, el creador de todas las cosas en los cielos y en la tierra, incluyendo a Lucifer, que desobedeció a Dios. Dice la Biblia en Colosenses 1, 16 y 18, que por Él fueron hechas todas las cosas, y sin Él nada de lo que fue hecho hubiera sido hecho sin Cristo. Y al decir los mormones que Jesús y Cristo fueron hermanos espirituales, entonces me está diciendo que Cristo no es Dios. Este es un ataque directo al Hijo de Dios, una terrible herejía. Otra de sus terribles herejías es la guerra en el cielo. Lo que ellos dicen es que Jesús y Lucifer presentaron sus planes de salvación. O sea, para ellos Dios el Padre los llamó a Jesús y a Lucifer, como para ellos eran hermanos espirituales, los llamó y les dijo: ¿cómo podríamos salvar a los seres humanos? Vemos que ellos están perdidos en el pecado, ¿y cómo los podemos salvar? Y dicen ellos que Jesús y Satanás presentaron sus planes de salvación. Esto es terrible. Y cuando Jesús y Satanás presentaron para ellos sus planes de salvación, ellos dicen que no solamente el Dios el Padre estaba presente, sino estaban presentes muchos dioses. ¡Qué terrible! ¿Por qué? Porque Joseph Smith lo llamó concilio de los dioses. Está en el libro de Abraham, en el capítulo 3, versículo 23 al 28. Y también en el libro Talmud, en la página 15 al 16. Pero la Biblia, la palabra del Señor, querido amigo, querido hermano, nos dice en Isaías 45:5: yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Y no me vengan esta gente, estos falsos, esta secta, a decir que hubo un concilio de dioses. Según ellos, el plan de Lucifer era hacer que la gente adorara a Dios. Pero el plan de Jesús era mostrar a la gente cómo adorar a Dios. El plan de Lucifer fue rechazado y el plan de Jesús fue aceptado. Eso está en el libro de Moisés. Usted puede entrar a la página de los mormones y verificar y leer sus libros. Ahí está el libro de Abraham, el libro de Moisés. Ellos tienen sus libros y ahí mencionan todo lo que yo le estoy leyendo. Ellos dicen en el libro de Moisés capítulo 4 versículo 1 al 3 este plan de Satanás y de Jesús. Ellos dicen que en la guerra que fue en el tercer cielo, cuando Satanás se rebeló,
Dice que muchos de los ángeles que no lucharon con fuerza, con valor, ellos dicen que los ángeles que no lucharon con valor, con valentía, en la guerra que hubo en el tercer cielo, fueron echados, y que estos se hicieron espíritus y fueron a parar ¿a dónde? Nacieron como niños de color de piel negra. Eso está en la doctrina mormona por Bruce R. McCoy en su página 524 al 527 en la edición de 1966. Esto es terrible. Y dicen que los espíritus que lucharon con valentía nacieron con piel blanca. Imagínense. O sea, para ellos, la gente que son de piel morena, piel negra, pues son personas que vienen de aquellos espíritus que no lucharon con valentía en el tercer cielo, sino que fueron cobardes y por lo tanto fueron expulsados y nacieron como bebés de color de piel negra. Es una herejía terrible. Otra de sus herejías es que ellos creen que si hacen las cosas justas, hacen las cosas bien en esta tierra, ellos llegarán un día a ser dioses. Esto es increíble, esto es para reírse, pero ellos creen que si más se santifican, ellos llegarán a ser dioses algún día y que tendrán su propio planeta. Quizás usted se ha preguntado por qué la familia de los mormones, y en especial de aquellos líderes que tenían muchas esposas, tenían también muchos hijos. Ellos creen, ellos piensan y dicen que cuando se casen van a tener muchos hijos. ¿Por qué? Porque donde está Dios, dicen ellos, hay muchos espíritus que esperan tabernáculos humanos y cada hijo que tengamos será la morada para uno de sus espíritus. Esto es terrible, todo esto es una herejía total, eso es otro evangelio. ¿Y qué dijo Pablo? Si alguien trae otro evangelio, sea anatema. No lo recibe en casa, dice el apóstol Juan en su segundo libro. En el diario de los discursos, y este es el colmo de las herejías, dice que los mormones enseñaban que Jesús tuvo muchas esposas. Jesús, hombre, tuvo muchas esposas. Las dos hermanas de Lázaro y María Magdalena. Esto es un ataque terrible al Hijo de Dios. Eso está en el diario de discursos, en el volumen 1, en la página 345, también en el volumen 2, en la página 210. Como ellos creen que si uno hace las cosas correctas en la tierra, va a ser Dios, entonces ellos decían que Jesús no podía ser Dios si no se casara. Por eso que ellos predican y enseñan que Jesús tuvo que haberse casado. Eso está en la doctrina mormona por Bruce McCoy en la página 117 y en la página 118. Mientras que la Biblia, la palabra del Eterno, dice: Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Hebreos capítulo 13, versículo 8. También en Juan 1:1 al 3, Apocalipsis 1:8, Él siempre ha sido Dios. En 1826, Joseph Smith fue arrestado por la práctica ocultista de mirar en la bola de cristal. Afirmaba que si le pagaban podía encontrar tesoros enterrados mirando a través de su piedra mágica. Yo creo que más que ser un predicador, este fue un brujo, alguien que fue guiado por el mismo Satanás. Esto es totalmente terrible, totalmente una herejía. ¿Cómo es posible que este tipo de personas agarren la Biblia? ¿Para qué? Para jalar a las personas supuestamente por un evangelio bonito, pero luego les enseñan estas terribles herejías. Por eso se le considera una secta peligrosa. La gente que mató a Joseph Smith encontró en su bolsillo un talismán de Júpiter. Todos nosotros sabemos que Júpiter es un falso dios y un ídolo. La Biblia dice que servir a ídolos es adorar al mismo demonio. 1 Corintios capítulo 10, versículo 19 al 20. Joseph Smith y su hermano Hiram fueron masones. ¿Por qué esto?
Es más, Joseph Smith ascendió en un solo día al grado número 1, al grado sublime masón. Eso explica por qué hay muchos símbolos masónicos en las paredes de los templos mormones. Lo que los mormones también practican es su forma secreta de dar la mano. Ellos dan la mano, no es como nosotros damos un apretón de manos, como cualquiera, dan de una forma distinta. Ellos mismos se identifican y saben que al uno al otro que son mormones. Y también sus juramentos de sangre y los nombres secretos que necesitan para ir al cielo. Mientras que la Biblia, la palabra del Señor, nos dice en Efesios capítulo 5, versículo 11 al 12, y no participáis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque es vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Todo esto, queridos hermanos, lo hacen una secta peligrosa, que no debemos decirle cuando llegan a sus casas, bienvenido, porque si no, estamos participando de sus malas obras. Para finalizar, la doctrina mormónica es una mezcla de la religión babilónica y la judía, de la masonería y la tradición católica. Al igual que el Vaticano, ellos afirman tener autoridad apostólica. Inclusive tienen 12 apóstoles en la ciudad de Salt Lake, Utah, Estados Unidos. Si usted es un mormón y quizás ve este video, yo le recomiendo salga de esta iglesia. Y si usted está recibiendo a un mormón en su casa, rechácelo. Esta doctrina no es de Dios. Esta doctrina no les llevará a la salvación eterna, nos llevará a la condenación eterna. Jesucristo es el único Salvador, es la única solución para este mundo perdido. Hoy demostramos y tratamos acerca de sectas, en este caso de los mormones. Gracias por habernos visto, que Dios les bendiga. Compartan este video que no cuesta nada, pero puede salvar a muchas personas. Que Dios les bendiga. Quienes habló su amigo y hermano Anthony Guevara. Nos encontraremos en otra ocasión con una secuencia más de noticias proféticas y otra sobre las sectas religiosas. Dios les bendiga, que la paz de Cristo sea con todos ustedes.